Señor les bendiga abundantemente. Les saludamos desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. Hemos estado tratando a lo largo de varias semanas los problemas del cristiano en cuanto al ejercicio de la fe. Hay 9 diferentes problemas que tiene el cristiano en cuanto al ejercicio de la fe descritos en las epístolas del apóstol Pablo a Timoteo. Y hay 3 problemas más que también el apóstol Pablo describe en la epístola a los Romanos. Bueno, me perdí ahora, pero hay 3 problemas más. En suma son 7 diferentes problemas, 12 diferentes problemas que el cristiano tiene en cuanto al ejercicio de la fe. Y vamos a darle continuidad hoy a la enseñanza y vamos a ver algunos consejos prácticos para caminar en la fe. Me parece que ya vimos por lo menos 1 o 2, pero si no los vimos la semana pasada, vamos a dar otro golpe al clavo si es que los vimos, si no, vamos a verlos. En primer lugar, la gracia debe abundar en nuestras vidas con amor en Cristo Jesús, para que sumadas gracia y amor vengan a ser en nosotros un fluir libre de la fe, como una fuente natural en la que no es necesario bombear el agua, sino que de suyo está brotando como una fuente precisamente. Ahí en 1 Timoteo 1:14 leemos este primer punto en el cual nosotros empezamos a tener sanidad en el alma a fin de que ejerzamos la fe en la manera correcta. Dice 1 Timoteo capítulo 1, verso 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. La gracia se define en 7 diferentes maneras, pero antes de definir la gracia, debo decirles que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, nosotros encontramos la fuente de gracia sublime, la fuente de gracia abundante. Ahí en Juan capítulo 1, versos 16 y 17, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Otra versión dice gracia sobre gracia. Verso 17, porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Y esto nos habla de una obra hecha por el Señor Jesucristo antes de la fundación del mundo. La provisión abundante de gracia para que nosotros podamos estar dentro de ella. Y la gracia es tan hermosa y es tan preciosa como aquel río, o aquellos ríos de los que habla el profeta Ezequiel, en Ezequiel 47, cuando aquellos ríos que brotan desde el lugar santísimo influyen e inundan todo el lugar santo y después salen. Y esos ríos, uno de esos ríos dice que el profeta Ezequiel dice que iba y el agua le llegaba a los tobillos. Esto nos habla de iniciativa. Tú tienes que venir en iniciativa a buscar la gracia del Señor para llenarte de ella. Y después dice que el agua le llegaba a las rodillas. Esto nos habla de consagración, de oración, una vida de oración, una vida de intimidad con Dios. Y dice que caminó más otro tramo y el agua le llegaba hasta los lomos, esto es a la cintura. Y esto nos habla de una entrega al Señor casi total. Y finalmente dice que llegó un momento en que el profeta no podía ir sino a nadando. Y siendo aguas vivas, no puedes morirte. Eso decía el hermano Robert Ewing. De manera tal que ya cuando estás en aguas vivas nadando, estás en una consagración, en una entrega total y plena al Señor. Y ahí está la gracia, cuando tú te abandonas a las manos del Señor para que Él haga en ti lo que tiene en su corazón, la gracia. Y hay 7 diferentes maneras de entender la gracia y de memoria puedo decirles algunas de ellas. Número 1 es la revelación de la plenitud de Cristo.
Cristo se reveló a Pablo siendo Saulo de Tarso, un hombre que perseguía a los santos, perseguía a la iglesia. Bueno, en realidad estaba persiguiendo a Jesús. Dice el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo que hace la gracia comparado con la ley es interesante y contrastante. Allá en la rebelión que tuvieron Coré, Datán y Abiram en contra de la autoridad delegada por Dios en Moisés, significó que se abriera la tierra y cayeran vivos al mismo Seol, al mismo lugar donde van los muertos, tanto Datán como Abiram con todas sus familias. Y Coré, la Escritura dice que los hijos de Coré no cayeron, eso dice la Escritura, pero Coré sí cayó, y por eso encuentras algunos salmos que dicen para los hijos de Coré. Pero regresando, eso era la ley. En la ley se abrió la tierra, fueron tragados vivos al Seol. ¿Qué podría esperarse aquel que perseguía a Jesús, el Hijo de Dios? Bueno, podía esperarse lo peor. Sin embargo, lo que hace el Señor es primeramente revelarse. El Señor Jesucristo viene y se le muestra en un resplandor de luz tan intenso que le dejó ciego a Saulo. Y la primera manera de entender la gracia es la revelación de la plenitud de Cristo. Otra manera de entender la gracia es el libre fluir de las bendiciones de Dios para con nosotros. Otra manera de entender la gracia, y no lo voy a dar las 7, pero otra manera de entender la gracia es el corazón de Dios para nosotros y a través de nosotros. Y así podemos ir viendo 7 principios que definen la gracia, 7 maneras de entender la gracia, pero uno de ellos que es muy importante en cuanto al ejercicio de la fe está en Filipenses 4:13. Gracia es la provisión de Dios para que nosotros cumplamos su voluntad. Dios no solo se contentó con darnos instrucciones y darnos un conjunto de obras predeterminadas para que las caminemos, sino que Dios nos da la provisión para que caminemos en fe, para que lo hagamos en fe. El día que tú enfrentes a un enfermo, no es que vaya a sanar porque tú lo hagas en oración, sino Él va a sanar por la obra de Dios. Y si Dios te dice que ores por el enfermo, hazlo. Hazlo porque Dios va a sanarlo y Dios va a resucitar muertos. Si Dios te está diciendo ora por un muerto, hazlo porque Dios va a hacer una obra gloriosísima. Entonces, gracia, digamos, una de las últimas definiciones de gracia es la provisión de Dios para que nosotros hagamos su voluntad. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo al escribir a Timoteo, dice que la gracia de nuestro Señor fue más abundante, dice, con la fe y amor que es en Cristo Jesús. En la medida que la gracia abunda en ti y el amor de Dios abunda en ti, en esa misma medida la fe también fluirá en abundancia. Apenas acabamos de leer en Juan capítulo 1, 16, y de él tomamos, y de su plenitud. La palabra plenitud es perfección de llenura. Él es una fuente abundante. Jesús, Cristo nuestro Señor, es una fuente abundante de gracia. Y por más gracia que tomen todos los seres humanos, esa gracia no se agota, esa gracia permanece. Yo he dicho que la gracia permanece por la eternidad. Y si estoy equivocado, espero que en su momento algunos de los ministros que conozco me corrijan, pero la gracia, a mi entender, permanece para siempre, porque Cristo es el autor de la gracia. Y regresando entonces, cuando la gracia abunda en ti, entonces tú puedes caminar en una fe sana, una fe saludable, una fe que no retrocede, una fe que no naufraga, una fe que no te hace a ti claudicar, apostatar o regresarte al camino de donde Dios te sacó. La fe va a ser fortalecida con la abundante gracia. Dice, volviendo a Juan 1:16, de su plenitud, de esa gran llenura que tiene Cristo, nosotros tomamos gracia sobre gracia, sobre gracia y sobre gracia. No hay manera de que tú te satures de gracia, porque tú eres un vaso de barro, yo soy un vaso de barro. Y siendo vasos de barro, lo que hace el Señor es ampliar nuestra forma de barro, hacerla más ancha, más alta, y hacerlo en manera tal que cuando tú eres lleno de gracia sublime,
lo que va a hacer la gracia es ampliarte. Y entonces aquella gracia que te saturaba ahora es poco comparado con el espacio que queda por llenar. Así que puedes venir ante el Señor, llenarte de su gracia abundante, y tu vida será una vida de fe abundante también, de fe plena. Y número 2, nosotros debemos mantener una conciencia limpia. Ahí en la misma epístola, 1 Timoteo capítulo 1, en el verso 19, manteniendo la fe y la buena conciencia. La buena conciencia, una conciencia limpia, la cual echando de sí algunos hicieron naufragio en la fe. No naufragues en la fe, haz de tu conciencia una conciencia santa, una conciencia pura. Y la semana pasada, si no se los di, bueno, se los doy ahora. En Hebreos capítulo 9, dice la escritura en el verso 24, perdón, el verso 14, la sangre de Cristo va a limpiar nuestras conciencias de obras de muerte. En Hebreos 9:14, pero cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Hay una enseñanza hermosísima sobre los 7 recursos de dominio que Dios nos ha dado. El nombre de Jesús, la palabra de verdad, la sangre de Cristo, la palabra de verdad, el nombre de Jesús, el yo sometido, el Espíritu Santo, el amor y la alabanza. Y estos 7 recursos de dominio tienen un ministerio glorioso. Cada uno tiene diferentes principios sobre los cuales podemos estudiar. Y uno de ellos es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue aplicada a nosotros en un plano espiritual, en un sentido espiritual, para santificarnos, para justificarnos primeramente. Y ahora la sangre de Cristo aplica a nuestras conciencias para santificarnos de obras de muerte, para limpiarnos. El cristiano peca también, el cristiano también es un pecador, pero lo que Dios hace cuando el cristiano viene en arrepentimiento ante el Señor es lavar la conciencia de obras de muerte. No te estoy diciendo que vayas y peques de manera deliberada, no te estoy diciendo que hagas lo que antes hacías y que le desagrada a Dios. No, la gracia no es una carta en blanco para pecar deliberadamente, sino que la gracia es la provisión que Dios nos ha dado para caminar hacia la plenitud de Dios. Y volví al tema de la gracia porque enseguida viene la sangre. La sangre de Cristo limpia tu conciencia de toda obra de muerte. La sangre de Cristo te lava. Y dice el propio autor de Hebreos, hay quienes dicen que fue el apóstol Pablo, dice que la sangre fue aplicada al santuario en el Antiguo Testamento, y esa sangre que fue aplicada al santuario nos habla de que en una figura allá en el Antiguo Testamento el santuario era hecho de madera de acacia, cubierta en algunos casos de bronce, de plata, de oro, en otros casos era con cortinas de lino fino, torcido, púrpura, carmesí, etcétera, etcétera. Y la sangre fue aplicada al santuario. Esto lo dice el autor de Hebreos, ahí en Hebreos 9 también, en el verso 19, porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana de grana e hisopo, roció el mismo libro también a todo el pueblo. Aquí está hablando de cómo roció al pueblo, pero hay un texto más específico que habla de cómo roció. Aquí está en el verso 21. En el verso 20 dice, diciendo, esa es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Verso 21. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Gloria sea al Señor, porque este segundo punto, que tiene que ver con una conciencia buena, una conciencia limpia, nos da el Señor, nos da el remedio y el trapito, en manera tal que nosotros lo único que tenemos que hacer es aplicar el remedio. Si has pecado, ven adelante del Señor y pide que te lave con la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo cumplirá su propósito. La sangre de Cristo en el plano espiritual cumple diferentes propósitos, como fue en la Pascua de Israel antes de salir de Egipto. La sangre de Cristo nos cubre de la muerte eterna. Una vez que somos rociados con la sangre de Cristo, ya no hay pena de muerte para nosotros.
pero la sangre de Cristo también pone cerco en derredor nuestro, como decía Satán a Jehová, el Señor, nuestro Dios, ahí en Job capítulo 1, dice: teme Job a Dios de balde, no le has puesto tu cerco alrededor de él. Y saben, la sangre de Cristo es un cerco alrededor de nosotros, es una burbuja de gracia en la cual estamos caminando con la certidumbre de que no nos va a tocar absolutamente nada que quiera hacernos daño, excepto cuando Dios tiene un propósito específico para nosotros, a la manera de Job. Dios permitió, quitó el cerco para que Job fuese tocado 2 veces, pero en las 2 ocasiones, en la primera Dios le dice al diablo, le dice: no lo toques a él, y en el segundo dice: no toques su vida. De manera tal que la vida de Job seguía cubierta por la gracia de Dios, la gracia divina. ¿Qué es lo que pretendía Dios? Que Job tuviera un ascenso en el nivel espiritual, porque Job era varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero al término del discurso, allá en Job capítulo 42, Job dice: oye, yo te oiré, tú me enseñarás. De oídas te había oído, Job hablándole al Señor, mas ahora mis ojos te ven. Toda la gran aflicción y todo el gran tormento de sus amigos fue para que Job pudiese ver a Dios. ¡Oh, qué hermoso! Eso es gracia. Esa es la revelación de la plenitud de Dios. Eso es gracia. Entonces, pero volviendo al punto de la conciencia, si tu conciencia está limpia, tu caminar de fe será pleno. No vas a naufragar en la fe. Bueno, número 3, ahí en primera de Timoteo capítulo 2 verso 15 vamos a ver el tercer aspecto. Ya vimos el primero, abundante gracia; el segundo, la sangre limpiando nuestras conciencias de obra de muerte. Número 3, en 1 Timoteo 2:15 dice: pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en la fe y caridad y santidad con modestia. Permanecer en caridad, esto es amor ágape, el amor que es de Dios, el amor que es Dios mismo. Al dejar nosotros fluir el amor a través de nuestras vidas, nosotros estamos dejando que la fe tenga un fluir libre también. Pero además de ello dice, caridad y santidad. Ya vimos en el punto anterior que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obra de muerte, y eso es santificación en cierto sentido. Yo diría es una de las maneras de recibir santificación, la limpieza por la sangre del Cordero. Y ahora, estando limpios, estando santos, podemos venir a un caminar de amor, y dice con modestia. Este es uno de los puntos finos que hay que explicar de una manera clara. La modestia es una actitud de humildad. La modestia es una actitud del corazón a través de la cual nosotros no le damos publicidad a lo que hacemos. Imagínense que uno ande publicando tantas obras que Dios ha hecho a través de nosotros y lo hagamos como si nosotros fuésemos los que hicimos tal cosa. Aquel que decía, he salvado a tantas almas, pues pobres de esas almas porque se van a ir al infierno. El único que salva es Jesucristo. O he sanado a tantas personas. Bueno, en realidad el único que sana es Dios. El que sana y salva es Jesucristo. Y debe haber modestia, debe haber humildad. Nuestro corazón debe ser sencillo. No debemos ostentarnos en diferentes maneras. Hay diferentes formas en que uno deja de ser modesto. El apóstol Pedro habla en una de sus cartas diciendo que la mujer sea casta y también que no use diferentes ornatos. Según el pastor David Jeremiah, pastor de la iglesia Shadow Mountain Community Church en San Diego, California, él afirma que en aquella época en que se escribe la carta de Pedro, las mujeres compraban cabello, las mujeres que tenían dinero, obviamente, compraban cabello, es decir, procuraban que aquellas mujeres que tenían abundante cabello y no tenían dinero, pues les cortaban el cabello, y ese cabello lo amoldaban con pelucas y con encrespamientos grandes, eran como montañas de cabello sobre ellas, en una forma obviamente estética, de acuerdo a la visión de aquella época.
Y ese cabello también lo adornaban con joyas y usaban vestidos costosos. Y el apóstol Pedro dice que no debe ser así en la mujer cristiana, pero también debemos agregarlo, obviamente, al hombre cristiano en la perspectiva correcta de masculinidad. Y dice el apóstol Pedro que no debe ser así, dice que debe ser de acuerdo al incorruptible ornato del hombre interior. En otras palabras, nuestro hombre interior debe ser ornamentado, debe ser adornado con modestia, con humildad, con mansedumbre. La modestia es una forma de expresar la mansedumbre y la humildad en manera tal que nosotros no exaltemos nuestro real ego, nuestro yo, sino que sea Dios exaltado en todo y para todo. Había un ministro de Dios equipado de dones espirituales y él oraba por la gente y la gente sanaba y la gente era libre. Pero cuando querían alabarle, él se ponía de rodillas e ignoraba los halagos y se volvía hacia Dios. Y en realidad eso debe ser una actitud continua también en nosotros, en modestia debe ser. Pero entonces cuando tú tienes modestia, la fe va a fluir en tu vida, no vas a estar enfermo en la fe, porque vas a entender que todo lo que sucede será por causa divina, será en el nombre del Señor, y toda la gloria deberá ser siempre solo para Él, solo para Dios, solo para Cristo, gloria sea el Señor. Bueno, ya llevamos entonces tres consejos prácticos de cómo ser sanos en el alma respecto al ejercicio de la fe. Número 1, abundante gracia, abundante amor. Número 2, vean, en todo esto vemos el amor. El amor va ligado a la fe, muy importante. Entonces, abundante gracia, luego una conciencia limpia y luego la santidad con modestia. Número 4, ahí en 1 Timoteo 3:13 leemos: porque los que bien ministraren ganan para sí buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La palabra ministraren también es los que sirvieren, el servicio. Entonces el cuarto punto es ministrar o servir bien a Dios. Estamos haciendo un estudio sobre el servicio a Dios los domingos, y entonces el servicio a Dios es la actitud del corazón de rendir a Dios homenaje, de reconocer al Señor como el único digno de recibir alabanza, de recibir gloria, honra y honor. Entonces, cuando hacemos esto, estamos sirviendo correctamente. Este es un servicio en sentido moral con honestidad. Servir bien, esto es ministrar bien es servir al Señor en un sentido correcto con honestidad. Bueno, creo que mencioné la semana pasada, ya no estoy muy seguro, el caso de Ananías y Zafira. Ellos quisieron defraudar del bien, del precio que habían cobrado por el bien que habían vendido. En realidad, Pedro lo confronta a Ananías y le dice: si no lo vendías, el bien se te quedaba a ti. Y una vez vendido, el dinero era tuyo, no tenías por qué traerlo ante el Señor. Pero si lo traes ante el Señor, no seas mentiroso. ¿Qué es lo que debió haber hecho Ananías? A ver, número 1, para no morir obviamente. Número 1, retener el bien. No estaba obligado a venderlo. Vieron el impacto que estaba causando el testimonio de Bernabé y otros hermanos que empezaron a vender sus heredades y a traer el dinero a los pies de los apóstoles para que se administrara, a fin de que las necesidades de la iglesia de Jerusalén recibiese satisfactoras sus necesidades. Y vieron aquel impacto, pero si Ananías y Zafira no venden la heredad, se les quedaba a ellos. Y a eso habrían salvado su vida. Número 2, ya que lo vendieron, ellos mismos podrían haber dicho al Señor, a Pedro: mira, lo vendimos en 100, pero solamente queremos dar 50. O simplemente ni decir nada, simplemente decir: esto es lo que vamos a ofrendar al Señor. Punto. El problema es que Ananías vino y dijo: Pedro, vendí mi heredad,
la vendí en tanto y aquí está. Entonces Pedro, discerniendo por Espíritu Santo que estaba mintiendo, Ananías le confronta con la verdad. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? No, dice, para que mintieses al Espíritu Santo de Dios. Al Espíritu Santo, dice. Y luego le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahí Pedro está demostrando que el Espíritu Santo es Dios. Pero el punto es, nosotros debemos servir a Dios en un sentido de santidad, correctamente, con honestidad. Debemos ser honestos ante el Señor. Él conoce todas las cosas, a Él no le podemos mentir en absoluto. Y dice la Escritura en Eclesiastés, mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Dice que ponga uno dedo a la boca para callar, a fin de no comprometernos en algo que tal vez no podamos cumplir. Cuán importante es que si ofrecemos al Señor algo, lo cumplamos. Y si no, pidámosle perdón para que no sea que venga una disciplina en nuestras vidas por no cumplir lo que nosotros hemos ofrecido al Señor. Y número 5, el quinto consejo práctico que tenemos para caminar en la fe es la buena doctrina, lo que podemos llamar la sana doctrina. En 1 Timoteo 4:6, si esto propusieres a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, criado en las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has alcanzado. La buena doctrina o la sana doctrina o la palabra limpia, ahí en 2 Timoteo 1:13, dice el apóstol Pablo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor, nuevamente amor y fe, fe y amor, que es en Cristo Jesús. La forma de las sanas palabras, la estructura correcta de la doctrina, la estructura adecuada de la palabra de Dios. En 1 Timoteo 3:10, 2 de Timoteo capítulo 3, verso 10, pero tú has comprendido mi doctrina, instrucción, intento, fe, largura de ánimo, caridad, paciencia. Compartí una enseñanza sobre 7 beneficios de la sana doctrina hace tiempo y voy a retomarla en algún momento futuro, pero hay varios beneficios que nos da la sana doctrina a nosotros en la medida que nosotros caminamos en ella. Bendito sea el Señor. Voy a decirlos de manera enunciativa, no porque no puedo abundar en el tema de la sana doctrina en estos momentos, pero número 1, o letra A, para entenderlo como el punto número 5, con la letra A, 5A, o si quieres en la forma decimal 5.1, como quieras. La sana doctrina tiene como base la palabra de Dios, solamente la palabra de Dios, no los libros, no los comentarios de exégetas, no los comentarios de teólogos, no, nada de eso. La sana doctrina, la buena palabra, tiene como base la palabra viva de Dios. Número 1, la sana doctrina nos disciplina. En la medida que nosotros obedecemos a la sana doctrina, nosotros somos disciplinados a ella. Número 3, la sana doctrina desarrolla el carácter saludable de Cristo en nosotros. Bendito sea el Señor. Cuando tú estás en contacto con la sana doctrina y vives acorde a la sana doctrina, tu vida se amolda al carácter de Cristo, ese carácter saludable, dulce, humilde y manso de nuestro amado Señor Jesucristo. Viene el día de la ira del Señor, el día de la ira del Cordero. Así dice Apocalipsis, la ira del Cordero. ¿Y quién parará delante de él cuando comience su ira? Solamente la iglesia. Pero aquí el carácter amable, glorioso, sublime, de amor, de mansedumbre y humildad. Eso hace la sana doctrina en ti. Número 4, la sana doctrina nos coloca en el lugar correcto del cuerpo de Cristo. y Cristo envía salud al cuerpo a través de ti, si estás en el lugar correcto de la sana doctrina, en el lugar correcto del cuerpo.
La sana doctrina te pone en el lugar correcto del cuerpo y envía a Dios bendición al cuerpo a través de ti. Bendito sea el Señor. Número 5, la sana doctrina nos fortalece, es decir, nos hace fuertes en batallas, nos hace fuertes con Cristo, nos da el dominio sobre 7 reinos demoníacos, y la sana doctrina nos hermosea, es decir, cambia la fealdad de nuestro rostro espiritual, del rostro del alma, obviamente, para hacerlo semejante al rostro de Cristo. Qué hermoso, eso hace la sana doctrina, nos cambia, nos transforma. Nosotros somos los verdaderos transformers, no en la manera del mundo, sino somos transformados de una naturaleza caída, de una naturaleza de pecado, en una naturaleza de santidad, de una naturaleza semejante a la de Cristo. Bendito sea el Señor. La sana doctrina nos hermosea. Y número 7, la sana doctrina nos lleva a tener comunión con el Señor, lo cual significa la supremacía de la sana doctrina es esa comunión hermosa con el Señor. Bendito sea Cristo. Y aquí ya tienes entonces una semilla amplia, completa de lo que hace la sana doctrina en ti. Y lo que está diciendo el punto 5 en cuanto a cómo caminar en una fe saludable o cómo caminar nuestra alma para que nuestra alma sea saludable en cuanto al ejercicio de la fe, la buena doctrina, la buena palabra, la sana palabra de Dios. Dice, cuando Pablo escribe a Timoteo, dice la sana doctrina. Y esta palabra sana doctrina la vas a encontrar también en 1 Timoteo 1:10. 1 Timoteo 1:10 dice, para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de hombres, para los mentirosos perjuros, si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina. Desde el verso 9 está hablando para quién es la ley. Está hablando solamente de un catálogo de gente pecadora. Y si es verdad que nosotros éramos pecadores, pero hoy somos redimidos y hoy somos lavados, hoy somos santificados. Gloria sea al Señor. Y la sana doctrina está aquí de por medio. Y la sana doctrina aparece también en 2 Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Gloria sea al Señor. Y también en 2 Timoteo 3:1. Eso también sepas que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Perdón, me equivoqué. Bueno, tenemos que ver este estudio de la sana doctrina en un futuro, pero aquí tenemos beneficios específicos de la sana doctrina para nosotros. Y número 6, ¿qué otro consejo práctico tenemos para ser saludables en el alma en cuanto al ejercicio de la fe? Número 6, el compromiso de ser un buen ejemplo hacia los santos, hacia los redimidos. En 1 Timoteo 4:12, el apóstol Pablo dice, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles. Pero ¿cómo vamos a ser ejemplo? No nada más el hecho de decirlo, sino dice, sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación. La palabra conversación tiene que ver con conducta, nuestra conducta. Dice, en caridad, otra vez el amor ágape. En espíritu, esto nos habla de la actitud del corazón, expresada en nuestra conducta. En fe, en limpieza. Como pueden ver, no solo se trata de ser un buen ejemplo de una manera dogmática, sino se trata de ser un buen ejemplo en estas conductas, en la palabra y en tu conducta cotidiana, conversación, y en caridad, es decir, tu corazón debe vaciarse en amor, en espíritu, la actitud de tu corazón expresada, en limpieza. Son experiencias conductuales, son manifestaciones de la conducta de tu corazón para que tú expreses
la sanidad de tu alma. Número 7, ¿qué otro consejo práctico tenemos? Bueno, poner barrera al pecado, poner barrera a todos los deseos de la carne y a seguir una senda específica trazada por diferentes testigos. Ahí en 1 Timoteo 6:11 dice, 1 Timoteo 6:11, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Ahorita vamos a ver qué cosas. Y sigue la justicia. Aquí está la senda que debemos seguir, los testigos que debemos seguir. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre. Verso 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión o confesión delante de muchos testigos. ¿De qué está diciendo que huya a Timoteo? Bueno, está hablando de ahí en los versos 3, del 3 al 5, dice hasta el 6. Si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras, a sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, es hinchado, nada sabe, es ignorante, es hinchado, es ignorante, y enloquece, está loco en el plano espiritual, acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas. Las maledicencias son malas palabras, palabras groseras, malas sospechas, porfías de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad por granjería. Apártate de los tales. Ahí está. De ellos hay que apartarse. Entonces viene a decirnos, eso debes apartarlo de ti. Huye de esas cosas, no las tengas como algo de lo cual tú debas condescender. No se trata de condescender con el mundo, se trata de hablar la verdad. Escuché a un pastor en un video decir, le hacen una entrevista a este pastor en Estados Unidos y le dicen, oye, si un judío no entrega su vida a Cristo, ¿va a ir al infierno? Y dice, bueno, yo no me meto con los judíos, eso es un problema de los judíos con Dios. No quiso contestar la pregunta. Quiso condescender para que no se venga la colectividad judía en su contra. En otra ocasión, no sé si fue el mismo pastor o a otro, pero le preguntan, oye, ¿qué puedes decirnos de los homosexuales, del homosexualismo? Dice, bueno, yo tengo algunos amigos que son homosexuales y no me meto con ellos. Eso es condescender. El Señor está diciendo, huye. Y la palabra huir significa que nosotros no tengamos el contacto como una condescendencia, sino tengamos el contacto como una forma de ganancia de almas para Cristo. Echar las redes para que vengan a Cristo. No condescender con ellos, como dice Romanos, que algunos de ellos, dice, vamos a Romanos capítulo 1, dice, no solo consienten, en Romanos capítulo 1, en el verso 32, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino aún consienten a los que las hacen. El hecho de que tú no cometas el pecado de homosexualismo, pero estés condescendiendo con homosexuales, no es bueno. A los homosexuales hay que decirles la verdad, que Dios los ama. Dios los ama en verdad, en serio. Los ama en manera tal que Cristo murió por ellos en la cruz. Pero Dios no ama el pecado. Es como decirle a un homicida, Dios te ama a ti, pero no ama tu homicidio. Así que si tú te arrepientes de tu pecado de homicidio, y vienes a las plantas de Cristo, Dios te perdona. Pero ya no debes volver a cometer homicidios. Al ladrón. Y Pablo le dice a los corintios, y esto eran ustedes, los que eran ladrones, los que eran homicidas, los que eran especiales en su conducta pecaminosa. Pero dice, esto eran, pero ya sois lavados, ya sois justificados. Y lo que Dios quiere es que nosotros no tengamos una condescendencia con el pecado, sino que nosotros
establezcamos una separación, una línea de separación. Así que regresando, le dice a Timoteo, huye de todo esto. Hay un pasaje que también Pablo le escribe a Timoteo y le dice, huid la fornicación, y la manera original no dice que uno huya de la fornicación, la manera original dice, haz huir la fornicación de ti. Y aquí podríamos también decir, haz huir esas conductas de pecado, no deben estar en ti. ¿Cómo hacemos huir las conductas de pecado? En la manera en que tú caminas a la luz de Cristo. Las conductas pecaminosas son tinieblas. Cuando caminamos bajo la luz de Cristo, cuando caminamos en la luz del Señor, Juan capítulo 8, verso 12, yo soy la luz del mundo, dice el Señor Jesucristo. El que me sigue no andará en tinieblas, antes tendrá la luz de la vida. Entonces, lo que nosotros entendemos, que si seguimos al Señor Jesús, la luz de la vida que es Cristo, nos iluminará y no habrá tinieblas hacia nosotros. Y la luz de Cristo hace huir las tinieblas. Alguien ha dicho, y suena muy coherente, la chispa de un cerillo encendido en medio de la oscuridad, provoca un rompimiento de tinieblas. Quizá la proporción del rompimiento de tinieblas no sea tan intenso como la luz del sol, pero ya el cerillo encendido provoca una iluminación en su entorno en la proporción de la luz que está dando. En la medida que nosotros seguimos a Cristo, y ese es el punto 7 precisamente, la preeminencia en la compañía del Señor, la gran compañía, la gran amistad que tenemos con el Señor Jesucristo, va a provocar que esa luz que tiene Cristo, que emana de Cristo, nos ilumine a nosotros, y nosotros, siendo un mero reflejo de la luz del Señor, hagamos huir las tinieblas. Eso es hermoso. Tu comunión con Cristo determina que tú hagas huir las tinieblas de tu vida. Pero dice algo más todavía, dice en el verso, estoy en 1 Timoteo capítulo 6, en el verso 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, ya vimos qué cosas, pero agrega, yo diría más que cosas, de estas conductas, y dice, y sigue, y camina detrás ¿de qué? De la justicia, de la piedad, la fe como resultado, la caridad, la paciencia, la mansedumbre. Aquí encontramos varios testigos a los que debemos seguir. Dije testigos por decirlo de una manera coloquial. Debemos seguir la justicia. Hay 7 principios que sostienen la justicia, hay 7 principios que son inquebrantables para que la justicia prevalezca. Y la justicia siempre se sostendrá sobre la gran verdad, la verdad total, completa, absoluta. En los tribunales, y yo debo decirles, tuve en mis manos miles de expedientes que leí, de juicios que fueron resueltos por jefes míos, y de otros juicios que fueron resueltos por mi mano, por mi firma, donde resolví en injusticia. Yo le pido perdón a Dios. Pero, uno de los detalles que llegué a ver en muchos expedientes, que quienes litigan no aportan todas las pruebas, solamente aportan lo que creen que les conviene. Eso es un problema severo, es un problema severo. La justicia se sostiene siempre sobre la verdad total, completa y absoluta, la verdad histórica. La justicia de Dios se sustentará sobre nuestra verdad histórica. Si nosotros tenemos a Cristo como Salvador personal, en el tribunal de Cristo solamente se juzgará nuestra calidad de vida cristiana. Quien no tiene a Cristo en su corazón, en el trono blanco, ajeno al tribunal de Cristo, son 2 tribunales distintos. En el trono blanco se juzgará su calidad de vida moral, para ver en qué celda del infierno, en qué celda del lago de fuego y azufre estará solo por la eternidad, sufriendo fuego eterno, gusano que no muere, que muerde y no muere, fuego que no se apaga. Hay varios tribunales de acuerdo a la Escritura, y reitero, en cada tribunal
en primer lugar será la verdad. Y a Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. Sé que estoy hablando en abundancia, pero reitero, ¿qué es lo que debemos, en el séptimo principio, qué es lo que debemos hacer? Es ya quitarnos, hacer ahuyentar el pecado con la luz de Cristo, pero enseguida caminar detrás de la justicia. Y Cristo es la justicia de Dios para nosotros. Hay un poema hermoso, creo que es el Salmo 85, me gusta mucho, lo aprendí desde hace muchos años. No el texto, no el salmo completo, pero sí la parte final de este salmo, donde dice la justicia y la paz. Salmo 85, versos 10, perdón, al 13. La misericordia y la verdad se encontraron en la cruz. La misericordia, Cristo hecho carne, Dios hecho ser humano, es la misericordia de Dios encarnada. Y la verdad, nuestra condición pecaminosa que nos hacía morir. La misericordia y la verdad se encontraron en la cruz. No dice aquí la cruz, yo estoy agregándolo. La justicia y la paz se besaron. La justicia de Dios descargada en una total ira sobre Jesús, el Hijo de Dios, y la paz, el castigo de nuestra paz en Cristo, Isaías 53, fue resultado de paz para nosotros. Y verso 11, la verdad brotará desde la tierra, es evidente, la verdad nuestra, somos pecadores, y brota de la tierra hacia el cielo. La justicia mirará desde los cielos, el Padre justo enviando su misericordia encarnada en Jesús para nosotros. Verso 12, Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. Verso 13, la justicia irá delante de él, y sus pasos pondrá en camino. Me he desviado mucho, pero quiero regresar al punto. Dios quiere que caminemos detrás de la justicia. No he hablado mucho sobre la justicia, he estado dejando cabos sueltos, temas inconclusos acerca de la justicia. Dice, seguir la justicia, seguir la piedad, la caridad, la paciencia, la mansedumbre. Cada uno es un tema, trataré de abonar un poco más. La justicia se sustenta en la verdad, la justicia es honesta, es transparente, es vertical, es transparente, más transparente que el agua, es transparente como un vidrio que no se puede distinguir y que por querer avanzar golpeas contra él. Bueno, no te deseo que lo hagas. La justicia es el punto 2. Número 3, la justicia se sustenta en la prudencia, en la sabiduría, en la sensatez. Y así podemos llegar, número 6, estoy saltando de manera galopante, la justicia es divina. Todo juez en esta tierra debiera ser consciente de que es solamente un instrumento de justicia. Y de ser consciente de que es un instrumento de justicia, debiera pedirle a Dios cada día, Señor, quiero resolver cada juicio como si lo hicieras tú y como si la sentencia fuese para ti. Y hay jueces que ni siquiera tienen esa conciencia de Dios. Un día enfrentarán el gran juicio ante el Señor. Número 7, la justicia es preeminente, es suprema. La justicia prevalece. No los di los 7 puntos, solamente di en desorden algunos de ellos, pero hay que seguir la justicia con verdad, con transparencia, con prudencia, etc. Y hay que seguir la piedad. ¿Qué es la piedad? Es una expresión de amor en la que está inmerso el corazón de Dios hacia gente que necesita esa experiencia, piedad. Debemos tener piedad de la gente como Dios tuvo piedad de nosotros. Y la caridad, amor, el amor puro de Dios, y la paciencia es una actitud de espera puesta bajo presión,
y la mansedumbre. No mirando a lo que es nuestro, sino a lo que es de Dios. Y tenemos ya un cuadro más glorioso. Podemos ver en primer lugar que los grandes defectos que nos da la Escritura en cuanto a el ejercicio de la fe en nuestras vidas. Bueno, nosotros tenemos que la fe, déjenme encontrar el apunte, gloria sea al Señor. Bueno, ya me perdí. Pero hay 7 diferentes problemas que muestra el cristiano en cuanto al ejercicio de la fe. La fe, hay quienes cuestionan la fe, 1. 2, hay quienes naufragan en la fe, otros apostatan de la fe, otros niegan la fe, otros falsean la fe, otros se descaminan de la fe, otros trastornan la fe y otros reproban la fe. No es la fe, es uno moviéndose de manera incorrecta. Hay uno que me faltó decirles, son 9 en las epístolas a Timoteo y 3 más en Romanos. Fe flaca o débil. En Santiago, morir en la fe, el alma muere en cuanto al ejercicio de la fe. Hay un pacto de resurrección para que nuestra alma resucite. Y número 3, en 1 Corintios 15, hacer vana la fe. En total 12 grandes debilidades que tiene el corazón del creyente en cuanto al ejercicio de la fe. Pero hoy vimos que podemos nosotros ser sanos y saludables en la fe con abundante gracia y amor de Dios, amor de Cristo Jesús. Número 2, manteniendo una buena conciencia, una conciencia limpia. Número 3, permanecer en la santidad con modestia. Número 4, servir al Señor bien. Número 5, con una buena doctrina, una sana doctrina, y les mencioné 7 principios en una semilla que trae la sana doctrina. La sana doctrina se basa en la palabra de Dios, nos disciplina, desarrolla el carácter saludable de Cristo, nos coloca en el lugar correcto del cuerpo de Cristo, nos fortalece, nos hermosea y nos lleva a tener comunión con el Señor. Y después, ese fue el número 5. Número 6, nosotros debemos ser un buen ejemplo. ¿Cómo somos un buen ejemplo? Leímos el texto, nuestra conducta debe ser una conducta correcta y adecuada de acuerdo a los estándares de Dios. Y número 7, hacer huir los deseos de la carne y seguir la justicia, la piedad, la caridad, la paciencia, la mansedumbre. Todavía quiero ver, ya hoy no me alcanza el tiempo, pero espero que la próxima semana podamos ver cómo experimentar una vida de fe continua. Y las 4 fronteras de la fe las conocen ustedes, y las 7 características de la fe de las cuales hemos hablado en otras ocasiones en cuanto a Noé, tal vez las podamos ver la próxima semana y cerrar, de esta manera, un círculo completo en cuanto al ejercicio de la fe. Vamos a ver si Dios nos permite ir al tema de enfermedad del alma en cuanto al ejercicio del amor, y después enfermedad del alma en cuanto al ejercicio de la esperanza. Por el momento, hoy agotamos hasta aquí ya 7 consejos prácticos de cómo tener una vida, el ejercicio de nuestra alma, cómo vivir en fe. Y nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga abundantemente, amados hermanos.